Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Laravel Profesional. Ya estamos de vuelta del parón vacacional en el cual estaba fuera del país, por lo cual no hemos podido tener nuevas grabaciones a lo largo de este mes anterior, pero ya estamos de vuelta y retomamos el ritmo habitual. Y en esta ocasión lo vamos a hacer dentro del curso de Laravel con una clase muy importante, bastante densa, puesto que vamos a estar viendo una gran cantidad de conceptos nuevos. Y en concreto vamos a estar enfrentando los eventos, los listeners, los patrones de observación, los comandos y también los jobs. Todo agrupado dentro de una clase que va a ser un poquito más densa de lo normal, pero bueno, así nos reincorporamos con fuerza para todos aquellos que hayáis estado viendo el contenido en directo. Y este punto, esta clase que vamos a estar atacando a lo largo del día de hoy es muy importante porque tiene consecuencias o tiene, vamos a decirlo mejor, vamos a tener mejores aplicaciones o más aplicaciones también cuando vayamos cambiando los diferentes patrones de arquitectura. Y es que hasta ahora todo lo que estamos trabajando es en MVC, luego comenzaremos a trabajar también otros modelos, como ya hemos indicado anteriormente, y los eventos, los listeners, los comandos, todos los patrones de observación, todo este tipo de herramientas nos son muy útiles en cualquier tipo de patrón de arquitectura, pero veremos que además luego nos van a cobrar especial relevancia cuando intentemos desacoplar estructuras en patrones como por ejemplo el DDD. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar a estudiar todos estos conceptos y a ver cómo los podemos aplicar dentro de nuestros proyectos en Laravel. Vamos a por ello. Bien, vamos a comenzar por el primer grupo dentro de esta clase y esto va a ser el entendimiento de los diferentes eventos, events y listeners que podemos ejecutar dentro de nuestro proyecto. Y para ello vamos a entender bien qué son y cómo funcionan para poder entender también luego su posterior utilidad dentro de todo el ecosistema que vamos a estar construyendo en nuestro backend. Si hacemos zoom sobre cómo estamos trabajando hasta ahora los controladores, podemos observar que funcionan con una construcción lógica bastante lineal. Es decir, hasta ahora todas las instrucciones que iban desarrollando nuestros diferentes controladores se apilaban una detrás de la otra, mediante la cual ejecutábamos una construcción lógica asociada a una ruta, tal y como venimos haciendo a lo largo de todo el curso. Sin embargo, y aunque todavía no hemos entrado a trabajar conceptos como los conceptos Solid o de Clean Architecture que nos van a permitir desacoplar y hacer más limpias nuestras estructuras, podemos intuir que si un proyecto crece y continuamos trabajando la estructura de cada una de las acciones que ejecutamos en nuestros controladores de forma lineal, acabaremos desarrollando cierta espaguetificación de código o código espagueti que va a ser difícil de mantener en un futuro. Por ello necesitamos estructuras que nos puedan o nos permitan ejecutar de una forma más inteligente la distribución de las diferentes acciones que nuestra plataforma va a estar realizando. Y es aquí donde entran los events y los listeners, los eventos y los escuchadores que se ejecutan cuando ocurren ciertas acciones, cuando se despachan ciertos eventos. Además, para esto vamos a entender también el concepto de canal, que nos va a permitir hacer una pequeña introducción hacia los sistemas similares a una cola de mensajería, donde vamos a estar distribuyendo la información de los diferentes eventos que ocurren en nuestro proyecto de forma asíncrona para que toda nuestra plataforma pueda organizarse de forma correcta. Muy bien, ponemos entonces, como decía, el foco en estos controladores donde habíamos estado ejecutando cada una de las líneas, y ya en la clase anterior hacíamos un avance mediante el cual teníamos un ejemplo en el cual, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un e-commerce y creamos una creamos una orden, una compra dentro de nuestro sistema, y luego queríamos esta orden de compra, pues queríamos también generar una factura, enviar un email y hacer diferentes acciones. Nosotros tenemos que intentar, dentro de la estructuración de nuestro código, no ejecutar una secuenciación de tareas con propósito distinto. Es decir, si bien esto nos va a dar un resultado funcional correcto, a la hora de aplicarlo nos está espaguetificando el código que nos está quedando
bien distribuido dentro de nuestra aplicación, y para ello vamos a introducir, como decía, el concepto de un evento. Nosotros, dentro de nuestras aplicaciones, vamos a poder crear unas diferentes clases que vamos a denominar eventos, que van a extender de las clases event que veremos más adelante, que nos van a permitir despachar esos eventos. Un ejemplo de evento sería, por ejemplo, como veremos posteriormente en los patrones de observación, se ha creado un usuario, se ha creado una orden, se ha lanzado un email. Cualquier evento, cualquier acción que nosotros consideremos relevante, podemos traducirla, podemos pasarla a un evento. No os preocupéis si os suena un tanto abstracto, porque ahora cuando entremos a codificar la solución vais a ver que es muy sencillo realmente. De tal forma que al final nosotros el objetivo que tenemos es generar eventos que podamos comunicar en nuestra aplicación. Es decir, vamos a poner, por ejemplo, el ejemplo de se ha creado una orden nueva. Cuando se crea una orden nueva, nosotros vamos a generar un nuevo evento que vamos a denominar orden creada. Y de esta forma vamos a poder comunicar a toda nuestra aplicación, a todo nuestro desarrollo, independientemente de dónde se encuentren cada una de las acciones, que esa orden ha sido creada. De esta forma, lo que vamos a poder hacer al tener este tipo de clases, este tipo de eventos, es que vamos a poder construir la segunda parte de esta estructura, que es el listener. Aquellas clases que van a estar escuchando cuando un evento ocurre y van a ser disparadas cuando dicho evento ocurre. De tal forma que, por ejemplo, nosotros podríamos tener una clase que fuese la clase, por ejemplo, de orden creada, que va a ser un evento. Y podríamos asociarla a un escuchador, a un listener, que podría ser, por ejemplo, el listener generar factura. Y este listener, el listener generar factura, se ejecutaría cuando detecta, cuando escucha que el evento al cual está asociada ha ocurrido. De tal forma que vamos a poder desacoplar la información en nuestra estructura a través de eventos y escuchadores que se van a comunicar para disparar las diferentes acciones. ¿Y cómo va a ocurrir todo esto? Pues todo esto, toda esta comunicación, la vamos a estar gestionando inicialmente a través de los diferentes canales, los canales de nuestra aplicación. Estos canales no van a dejar de ser colas a las cuales vamos a poder emitir y consumir diferentes mensajes. Para que lo entendamos de una forma sencilla, imaginad, tenemos aquí en la pantalla una cola que va a ser un canal que nosotros vamos a definir. Podríamos darle el nombre que nos interese. Cuando nosotros creamos eventos y esos eventos están asociados a la comunicación en una cola, lo que hacen es que cuando se despacha un evento, es decir, cuando decimos que ese evento ha ocurrido, esa información se va a transmitir a nuestra cola. De tal forma que nosotros vamos a poder también, además de producir mensajes, que es el concepto que estamos introduciendo con este evento, el consumo de dichos mensajes también, es decir, lo que viene a ser el consumo de mensajes dentro de nuestra cola, que es la acción que van a estar desarrollando nuestros listeners. De esta forma, nosotros lo que hacemos es que cuando se produce un evento, por ejemplo, se ha producido la creación de la orden, ese evento se despacha y por tanto se comunica a la cola. Y en la cola llega ese evento con la información asociada correspondiente y todos los listeners que están interesados en enterarse de cuándo eso ocurre, escuchan ese mensaje y lo consumen y por tanto actúan en consecuencia. De tal forma que podemos tener diferentes partes de nuestro código correctamente desacopladas que están comunicadas a través de una cola, de un canal, mediante el cual se va transmitiendo la información. Dentro de esta clase vamos a estar trabajando los eventos y los listeners de forma digamos, estándar, a través de la comunicación por WebSocket que Laravel nos ofrece, si bien dentro del curso y en las lecciones más avanzadas entraremos también a ver otros tipos de brokers de mensajería, como podría ser RabbitMQ, para gestionar toda esta parte de la información cuando nuestros sistemas comienzan a ser mucho más distribuidos y extensos, como podría ser, por ejemplo, una arquitectura en microservicios. Lo importante ahora es que entendamos que podemos generar eventos, que esos eventos se publican a través de un canal y que luego vamos a poder generar listeners que van a estar escuchando en esos canales para que cuando ocurra ese evento se ejecuten.
y de esta forma podamos mantener una comunicación desacoplada entre diferentes partes de nuestro código, de tal forma que podamos también atomizar el contenido y alcanzar objetivos de responsabilidad única que iremos viendo más adelante. Ahora mismo no me interesa que nos perdamos demasiado en toda la definición, sino que entendamos muy bien qué es un evento y qué es un listener. Y cuando entremos a escribir el código estoy seguro de que lo vais a entender sin ningún problema. Como punto adicional a toda esta estructura, decir que nosotros los canales que construimos para comunicar las diferentes partes de nuestra aplicación, como por ejemplo puede estar ocurriendo aquí en este ejemplo entre el productor de evento que hemos generado, el de la creación de la orden, y la parte del consumo de dicho mensaje que tenemos a través de nuestro listener, el canal mediante el cual estamos retransmitiendo esta información, podemos hacerlo público para que otras aplicaciones que no sean nuestra aplicación en Laravel, sino que sean otras piezas de código que podrían estar desarrolladas en otros lenguajes de programación que podrían coexistir o convivir con nuestro sistema en un formato más complejo, puedan estar también siendo notificadas de todos los eventos que ocurren y consumir aquellos elementos que les interese. De tal forma que podemos hacer una construcción mucho más compleja donde diferentes microservicios diferentes aplicaciones se podrían estar comunicando a través de estos canales. Y para eso recordad que dentro del directorio roots de nuestro proyecto teníamos el API.php, teníamos el web para la gestión de las vistas y también teníamos los channels. Muy bien, pues conocida toda la base teórica sobre este primer ejemplo, los eventos y los listeners, vamos a proceder a realizar un ejercicio donde vamos a aplicarlos para que entendamos bien cómo funcionan y cómo podemos desenvolvernos con ellos dentro de Laravel. Vamos a por ello. Muy bien, pues en primer lugar lo que vamos a hacer es generar un proyecto nuevo para que podamos entender cómo funcionan los eventos y los listeners. Para ello voy a hacer un proyecto aquí nuevo y a llamarlo Events Example, podemos llamarlo como prefiramos. Una vez se genere el scaffolding, como siempre, voy a conectarlo a una base de datos para poder tener soporte de estructura y vamos a comenzar el ejemplo. Muy bien, ya ha finalizado el scaffolding, así que vamos a adentrarnos en el directorio del proyecto, que lo tenemos por aquí, y vamos a configurar nuestras variables de entorno para dejarlo todo preparado. Ahora vamos a generar una base de datos para usarla como ejemplo. No me detengo demasiado ya que esta parte ya la conocemos. Y listo, ya tenemos la estructura necesaria. Ahora, de cara a poder dotar de un poquito de profundidad a la práctica que vamos a hacer, vamos a generar los dos modelos. El modelo de nuestra factura, de nuestro invoice, y el modelo de nuestra, en este caso, de nuestra orden, para poder simular todo este proceso que veíamos en el ejemplo anterior. Para ello vamos a hacer PHP Artisan make model y vamos a crear el modelo invoice con su correspondiente migración. Ya lo tenemos por aquí y vamos a crearnos también el modelo order. PHP Artisan make model y en este caso order. Muy bien, tenemos la estructura generada. Vamos a acudir a los modelos. Vamos a indicarles que no queremos guardar nada. Perdón, que no queremos proteger nada. Protected, guarded, vacío. Y esta misma instrucción nos la vamos a traer también al modelo de nuestro invoice. Todo esto ya lo conocemos más que de sobra, no estamos haciendo nada nuevo, simplemente estamos dando algo de estructura para poder realizar el ejemplo. Ahora que hemos hecho este par de aplicaciones dentro del modelo, en nuestro Database Migrations vamos a dar algo de estructura a ambas tablas. Para nuestro invoice, simplemente, pues por ejemplo,
Vamos a crear un float que sea amount. Y vamos a crearle también un SignetBit integer, que va a ser el order ID asociado. Aquí realmente da igual, podemos hacer la estructura que nos interese simplemente para mostrar el ejemplo. Yo voy a hacer que una factura tenga pues una cantidad a cobrar y una orden asociada, simplemente para mantener un ejemplo mínimo necesario. Y en el caso de la orden, pues vamos a indicarle, por ejemplo, para no hacerlo muy complejo, que va a tener pues un usuario asociado, que es el usuario que ha realizado la orden. Y vamos a asignarle también, pues, una cantidad. No vamos a entrar en describir qué productos podría tener esa orden o cualquier otra cosa, porque eso ya se escapa del objetivo que estamos buscando en este ejemplo, que es explicar los eventos y los listeners. Pero podría ser la estructura que a nosotros nos interese. Al fin y al cabo, nosotros vamos a utilizar esta estructura simplemente para poder hacer el ejemplo de nuestro proyecto con eventos y listeners. Una vez lo tenemos todo, lo que voy a hacer es migrar el contenido, PHP Artisan Migrate, para disponer en mi base de todo el contenido que ya tengo. Muy bien, se corren todas las diferentes migrations que tenemos asociadas y ya tenemos la estructura básica. En última instancia, lo que voy a hacer es preparar una ruta mediante la cual vamos a estar disparando todo el proceso. Y para ello, pues vamos a generarnos un controlador. PHP Artisan make controller y vamos a hacer el order controller, que es el que se va a encargar de ejecutar las diferentes funciones para las diferentes órdenes en nuestro proyecto. Lo tenemos por aquí. Y en nuestro order controller vamos a hacer una función que va a ser la función de create order, vamos a llamarla create, por ejemplo, y que va a estar recepcionando la información correspondiente. Aquí no nos vamos a entretener tampoco demasiado, simplemente iremos ahora desglosando qué vamos a hacer con este controlador. Así pues, dentro de nuestro archivo de rutas vamos a importar nuestro controlador, app, http controllers, y vamos a traernos, en este caso, el order controller. Y vamos a crear una clase, una ruta, que es la que nos va a servir de ejemplo, que yo la voy a hacer get simplemente porque me voy a inventar los datos que vamos a estar introduciendo, pero que podría ser cualquiera. La ruta create, que va a estar asociada a nuestro order controller class y en concreto a la función create que acabamos de crear. Le damos un nombre a la ruta, por ejemplo order.create, aunque esto no es relevante tampoco. Y listo, ya tenemos nuestra ruta. Entonces, no vamos a usar esta ruta índice ni nada, así que simplemente tenemos una ruta que cuando la utilicemos vamos a estar utilizando dentro del order controller la función create que tenemos por aquí, en la cual vamos a hacer todo el proceso. Muy bien, ahora sí tenemos toda la estructuración necesaria para poder comenzar a ejemplificar los diferentes eventos. Vamos a hacer algo despacio para que podamos ver bien el contenido y siguiendo la estructura que nosotros estamos marcando cuando creamos la orden, pues lo que estaríamos haciendo es, como hemos indicado, almacenar la información de dicha orden en nuestro contenido. Recordad que a la orden le hemos indicado que va a tener, por su migración en este ejemplo, la tenemos por aquí, un user ID y un amount. Muy bien, pues entonces cuando procedamos a almacenar la orden, lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto en nuestra base de datos con la información de dicha orden. Esa información va a contener un user ID, que sería el que fuese, yo me lo voy a inventar, el user ID va a ser el 10, por ejemplo, y va a tener un amount, que sería pues la cantidad correspondiente. Yo también me la voy a inventar y voy a decir que va a ser, por ejemplo, 25. Muy bien. Una vez hemos creado la orden, hasta aquí no hemos hecho nada nuevo, simplemente hemos estructurado un ejemplo que vamos a estar utilizando. Ahora vamos a querer generar una factura. Si seguimos la lógica tradicional, pues lo que estaríamos haciendo ahora es generar aquí nuestro invoice y hacer la creación
de nuestra factura en el controlador. Sin embargo, y como hemos estado explicando al principio, este no es el mejor método. Primero, porque si queremos seguir los principios SOLID vamos a estar violándolos, puesto que no vamos a estar manteniendo el principio de responsabilidad única por función, que deberíamos estar manteniendo, ya que una misma función va a estar haciendo más de una acción distinta, va a tener más de una responsabilidad distinta. Esto lo veremos más adelante, insisto, cuando veamos SOLID, pero podemos observar que no nos va a dar un código mantenible, puesto que si luego queremos generar facturas en otras situaciones, vamos a tener también que estar duplicando código. Si, por ejemplo, nosotros habilitamos un panel de control a nuestro usuario y queremos que nuestro usuario pueda ordenar la generación de una factura de una forma directa a su acción, es decir, no porque ha generado una orden, sino porque accede al listado de sus órdenes y quiere generar una factura o una factura que no se ha generado o cualquier otra acción, vamos a tener que duplicar en un controlador distinto de nuevo la información de generación de nuestra factura, mientras que en el sistema que estamos proponiendo nosotros lo que vamos a hacer es desacoplar la generación de las diferentes órdenes a la generación de las diferentes facturas, y esto vamos a hacerlo a través de los eventos. Así pues, y llegados a este punto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Si seguimos la explicación teórica que hemos explicado al principio, ahora lo que vamos a necesitar es crear un evento. Un evento que es el que indica que una orden nueva ha sido creada. Y vamos a tener que generar también un listener, que escuche cuando una orden ha sido creada y haga las acciones correspondientes, en este caso generar la factura. Y así, en nuestro controlador, no vamos a tener que preocuparnos de ninguna de estas acciones. Lo único que vamos a tener que hacer en nuestro controlador es, cuando creemos la orden, indicar al sistema que esa orden ha sido creada. Es decir, despachar el evento de creación de orden. Indicar, tal y como veíamos en el gráfico, oye, sistema, se acaba de crear una orden, esta es su información para que aquella función a la cual le pueda interesar esta información pueda actuar en consecuencia si está escuchando este evento. Muy bien, pues esta es la estructura básica y ahora vamos a proceder, por tanto, a realizar toda la conexión del evento con sus correspondientes listeners. Vamos a por ello. Vamos a proceder ahora entonces a generar las dos piezas de código que necesitamos para esta comunicación, es decir, el evento y el listener que vamos a asociar. Nosotros vamos a asociar un listener, pero podríamos estar asociando tantos listeners como fueran necesarios dentro de nuestro proyecto. Así pues, vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es PHP artisan make. Y en este caso va a ser un evento, así que make event. Y vamos a darle el nombre que nos interese. Siempre, por convención, vamos a acabar el nombre de la clase con la palabra event. En este caso, podríamos llamar a nuestro evento create order event. Muy bien, pues ya hemos generado nuestra primera pieza de código, que en este caso es nuestro evento. Lo tenemos por aquí y vamos a encontrar siempre nuestros eventos dentro de la carpeta app.http de nuestro proyecto. Vamos a poder observar, carpeta app, vamos a poder observar que vamos a tener un directorio que se va a denominar events, que se nos acaba de crear con la creación de este evento, y vamos a poder observar que tenemos nuestro create order event, que va a ser la primera de las piezas que vamos a necesitar. La segunda que vamos a necesitar es nuestro listener. Vamos a dejarlo ya creado y así tenemos ambas piezas. Como podéis suponer, el proceso va a ser similar. PHP artisan make listener, y vamos a darle un nombre que va a seguir la misma nomenclatura. Es decir, vamos a darle un nombre descriptivo y vamos a acabar con la palabra listener. En este caso podríamos llamarlo, por ejemplo, generate invoice, generar factura, y listener. Esperamos a que se genere. Muy bien, y ya lo tenemos por aquí. Esta pieza de código, al igual que ocurre con los eventos, se nos va a ubicar dentro de un nuevo directorio que se nos habrá generado dentro de la carpeta app, que se llama listeners. Y aquí vamos a tener nuestro listener ya preparado. Muy bien, pues vamos a abrir ambas piezas de código, el listener por un lado y el evento por otro, y vamos a comenzar a trabajarlas. Vamos a hacer algo de espacio y dejamos nuestro
nuestros dos elementos, nuestras dos piezas de código que vamos a estar trabajando. Empecemos por ver la creación de nuestro evento. Recordad que el evento va a ser el encargado de comunicar a todo nuestro sistema lo que ha ocurrido. Y se basa principalmente en dos funciones. Una función constructora, como cualquier clase, y una función broadcast_on. Vamos a ver para qué nos sirven cada una de ellas. La primera de ellas, la función constructora, como podéis imaginar, pues es la función constructora de la clase. Es la que va a recepcionar los argumentos del objeto para crear, en este caso, el evento que vamos a estar haciendo disposición a lo largo de toda nuestra estructura. Como cualquier función constructora de una clase al uso. Aquí no vamos a tener ninguna particularidad. La particularidad va a venir después en la función del broadcast_on, que es la que se va a encargar de indicar dónde vamos a estar retransmitiendo nuestro contenido. Así pues, vamos a pensar cuál es la información que a nosotros nos interesa distribuir cuando un evento de generación de orden se ha creado. Quizás lo más interesante sería distribuir la información de dicho evento creado, es decir, de dicha orden creada. Cuando nosotros generemos una nueva orden, vamos a utilizar este evento que nos va a servir de vehículo para indicarle a toda la aplicación se ha creado este evento, se ha creado en este caso una orden. Y vamos a pasar toda la información de la orden que se ha creado para que la consuman el resto de listeners que estén escuchando este evento. Y esto lo podemos hacer pasando la información que nosotros creamos conveniente. Podemos hacerlo de dos formas distintas, como cualquier función constructora dentro de PHP. Podríamos generar diferentes atributos en nuestra clase, por ejemplo, disponer aquí un atributo público de tipo order, que fuese la order que vamos a estar propagando, y después en la función constructora obtener la información de dicha order y asignarla a nuestro public order. Vamos a hacerlo para que podáis verlo. En este caso, pues estaríamos recibiendo por aquí una order, y lo que estaríamos haciendo en nuestra función constructora es que a nuestra order, la order de la clase, le asignamos la order recepcionada. Aquí tenemos un error porque no hemos importado el modelo. Vamos a hacerlo, use app models, en este caso order, para eliminar ese error. Muy bien. Esta sería la primera de las fórmulas, que es el formato clásico para asociar un elemento. Es decir, nosotros tenemos un elemento público, que es en este caso la orden, un atributo público de la clase, que cuando generemos un nuevo evento le vamos a pasar esa información y va a quedar registrada en dicho elemento. Sin embargo, aquellos que estéis familiarizados con PHP, en sus últimas versiones nos permite un formato mucho más cómodo que nos ahorra alguna que otra línea de código. Y esto es hacer la descripción del atributo directamente en la recepción de la función constructora. Es decir, nosotros podríamos ahorrarnos esta línea de aquí y esta línea de aquí y directamente indicar en la función constructora que vamos a recibir nuestro public order, que es el elemento que vamos a estar posteriormente poniendo a disposición de nuestro contenido. De esta forma dejamos la construcción algo más limpia. Vamos a eliminar algo de verbosidad en la construcción, esto simplemente para limpiar un poquito el contenido, indicando que aquí retornamos ese void y eliminamos toda esta verbosidad, y de aquí igualmente en nuestro broadcast_on podríamos estar indicando el retorno de nuestro elemento. Y así dejamos nuestro código algo más limpio. No obstante, todo esto ya es opcional, es simplemente para ubicar el contenido, pues bueno, de una forma un poquito más limpia. En este caso, en el caso de la función constructora, podemos evitar directamente el void, puesto que es una función constructora. Muy bien, tenemos entonces escrito nuestro evento. Este es un evento que vamos a despachar, que vamos a lanzar cada vez que se cree una orden. Y lo que va a hacer va a ser recibir toda la información de la orden que recepciona, que la tenemos en su función constructora,
y la va a poner a disposición de todos los listeners que nos escuchen a través de este canal privado. Tenemos los public channel, que son aquellos que vamos a establecer de forma pública para que otras aplicaciones puedan consumir, y los private channels, que son propios de nuestro sistema Laravel y que solo van a poder ser escuchados por esta aplicación Laravel que estamos construyendo. Aquí nosotros estamos diciendo que vamos a retransmitir este evento a través del canal que se llama Channel Name. Podríamos darle el nombre que nos interesase. Por ejemplo, el canal Orders, o el canal Creations, o el canal que nos interese darle. Podemos dejarle de momento el nombre Channel Name, puesto que solo vamos a hacer un único evento y todos van a estar escuchando en ese canal. Pero podemos diferenciar el canal mediante el cual está escuchando el sistema, indicándolo en nuestra función de Broadcast On. Muy bien, pues ya con esto tenemos nuestro evento creado. Tenemos una clase, que es la clase createOrderEvent, que nos va a permitir recepcionar toda la información del evento que se ha creado y retransmitir esa información a través del canal Channel Name, para que todos los listeners que estén escuchando se enteren de que se ha creado esa orden y puedan consumir esa información. Ahora vamos por la segunda parte. Y la segunda parte es la construcción de nuestro listener. Es decir, este es el elemento que produce el mensaje, el elemento que informa, y ahora vamos a crear una pieza de código que lo que va a hacer es ser informada, es decir, recepcionar esa información. Y aquí tenemos, en nuestro caso, nuestro listener que hemos creado anteriormente, que es el GenerateInvoiceListener. Vamos a eliminar algo de verbosidad aquí. Muy bien. Y tenemos dos funciones. Tenemos la función constructora y la función handle, que es la ejecutada. La función constructora va a ejecutarse cuando nosotros estemos recepcionando la información de nuestro contenido, es decir, a la construcción del listener, y la función handle es la función auxiliar que nos va a permitir ejecutar las diferentes acciones que nos va a interesar desarrollar. Pues vamos a por ello. En este caso, en nuestra función constructora, no vamos a tener que realizar ninguna acción en especial, puesto que lo que vamos a hacer es simplemente tomar la información que vamos a estar recepcionando y aplicarla. Luego veremos, cuando estemos en otro tipo de arquitecturas, cómo la función constructora nos va a poder recepcionar diferentes inyecciones de dependencias que podremos estar utilizando y que nos van a resultar interesantes. De momento, en este ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente recepcionar el evento, es decir, la función handle se nos va a estar ejecutando cuando se escucha que ha ocurrido el evento. Cuando escuchemos que se ha creado una orden, en ese momento este listener ejecutará su función handle. Podemos ser más específicos de cara a mantener un tipado más estricto y podríamos especificar, por ejemplo, que este evento es un createOrderEvent. Simplemente para ser más específicos en la cabecera de nuestra función. Si vais a usarlo, recordad siempre importarlo. Esto no es obligatorio, pero nos ayuda a mantener un tipado más fuerte dentro de nuestro contenido. Muy bien, tenemos entonces nuestra función handle y ahora esta ya está recepcionando en su evento la orden creada. Así que ya podemos proceder a construir nuestro contenido. Y en nuestro caso hemos dicho que lo que vamos a hacer es crear una factura en nuestro sistema, es decir, guardar una factura. Así que vamos a hacerlo, vamos a tomar el modelo invoice y vamos a crear una nueva factura. Y esta factura, vamos a ver cuál era la taxonomía que le habíamos indicado, pues tenemos el amount y el order ID, que son los dos valores que tenemos que asignarle. Pues entonces vamos a asignárselo. Amount va a ser la amount que vamos a estar recepcionando. Recordad que la función handle va a estar obteniendo la información que distribuye el evento. La información que distribuye nuestro evento, que la tenemos por aquí, es la orden que ha sido creada. Así que del evento que recepcionamos vamos a tomar su order y vamos a asignarle su amount. En segundo lugar tenemos el segundo de los valores que tenemos que añadirle, que en este caso es el order ID. Y en el order ID, recordad que estos son datos de prueba, simplemente para poder probarlo, pues le asignamos de nuestro evento la orden que hemos recepcionado, su ID.
Y con esto ya podemos crear nuestra factura. Muy bien, pues así de sencillo tenemos ya creadas las dos piezas. Por un lado nuestra orden, el evento, y por otro lado nuestro listener, que es el trozo de código, la clase que va a estar escuchando. Recordad el esquema que hemos puesto al principio de la clase. Se emite un evento, ese evento propaga el mensaje, es decir, indica, en este caso, o la aplicación se ha creado esta orden en el sistema y lo retransmite a través de un cierto canal. Y después tenemos nuestro listener, que va a estar asociado, que va a estar escuchando a que esa orden se ejecute. Y una vez escucha que esa orden ha sido ejecutada, ejecuta su función handle. En este caso, recepciona la información y lo que está haciendo este listener es crear una factura. Así no tenemos que decirle en nuestro sistema en ningún momento que cree facturas. Las facturas ya tienen un listener que está escuchando cada vez que se crea una orden. Y cada vez que se crea una orden, el sistema automáticamente generará la factura asociada. Muy bien, este es el primero de los pasos. Tenemos ya nuestro evento y tenemos nuestro listener. Tenemos que continuar avanzando. Ahora tenemos que decirle a nuestro sistema, en este caso al Laravel, que existen este evento y este listener, tenemos que registrarlos dentro de nuestra aplicación. Es lo que denominamos proveer los eventos y los listeners a nuestra aplicación. Y esto lo hacemos simplemente, la fórmula más sencilla, para este caso, luego veremos los observadores y otro tipo de patrones distintos, pero dentro de este caso, lo más sencillo es registrarla en nuestro Event Service Provider, que se encarga de registrar todo nuestro contenido. Dentro de nuestro directorio app tenemos un directorio que se denomina providers y aquí están todos los proveedores de nuestros sistemas. Es decir, el proveedor que se encarga de proveer las rutas, el que se encarga del broadcasting, el que se encarga de proveer la autenticación, los servicios generales de aplicación y tenemos un proveedor que es el proveedor de eventos, el Event Service Provider. Vamos a acceder a este proveedor de servicios y vamos a observar su taxonomía. Y en él, dentro de este proveedor de servicios, en este caso este proveedor de eventos, vamos a registrar nuestras clases. Y podemos observar que este provider es muy sencillo, simplemente extiende de la clase principal Service Provider, que le da toda la funcionalidad necesaria para poder ser un proveedor de servicios, y simplemente tenemos aquí una función listen, que es la función que registra quién está escuchando qué. Por defecto podemos observar que tenemos que el enviar una verificación de notificación está escuchando cuando ocurre un evento de registro. Esto es para la autenticación, que para cuando queremos autenticar a un usuario y que le enviemos automáticamente un email de notificación. Pero aquí nosotros, dentro de este listen, dentro de la clase, podemos registrar todos los eventos y qué elementos los están escuchando. Así pues, nosotros vamos a indicar que vamos a tener el create order event, magic function class, y vamos a pasarle un array con todos los listeners que están escuchando esta creación. Y en este caso, ¿quién está escuchando esta creación? Pues lo va a estar escuchando el generate invoice. Vamos a ver si me lo detecta por aquí. Ahí está, listener. Magic function class dentro del método estático. Muy bien. Acordaos de ubicar aquí una coma si no la tenéis para que este array de listen nos funcione correctamente. Y aquí simplemente lo que hacemos es indicarle a nuestra aplicación Laravel cuáles son las asociaciones de los eventos con sus correspondientes listeners. Y en este caso estamos indicando, oye, aplicación Laravel, tengo el create order event y a este order event lo va a estar escuchando el generate invoice listener. Si tuviera más, esto es un array, podríamos darle una coma y continuar registrando otros elementos de nuestro sistema que van a estar escuchando cuando una orden se crea, puesto que diferentes partes de nuestro sistema les puede interesar esto. Por ejemplo, pues el registro de actividad o cualquier otra cosa, la tabla rápida de acceso para control de ventas, cualquier otro tipo de elemento de nuestro sistema podría estar interesado también en enterarse de que una orden ha sido creada para actuar en consecuencia. Y este es el formato que nosotros vamos a estar utilizando. Ya tenemos nuestro evento, ya tenemos nuestro listener y hemos asociado en nuestro sistema que este listener va a estar escuchando a este evento. Por tanto, ya tenemos todas las piezas necesarias.
Fijaos, muy importante, cuando lo creéis, a mí me lo ha autoimportado, pero si no os lo autoimporta, si vais a usar el Create Order Event o el Generate Invoice Listener, siempre acordaos de tenerlos importados, de estar indicando que lo estamos usando en nuestra clase para que no nos dé errores. Muy bien, pues con esta asociación ya tenemos toda la construcción de los eventos y los listeners. Ahora lo único que nos quedaría ya es despachar el evento. Es decir, cuando se crea una orden, indicarle a nuestro sistema que esa orden ha sido creada. En el ejemplo que estábamos construyendo, tenemos por aquí el Order Controller. Y en nuestro Order Controller habíamos creado una orden. Vamos a asociarla a una variable para luego poder utilizarla. Muy bien. Ahora ya es tan sencillo como nuestro Order Controller, pues lo que va a hacer es indicar que ese evento ha ocurrido. Es lo que denominamos despachar el evento, o hacer un dispatch. Nuestro controlador, recordad el circuito completo, accedemos a la ruta create y cuando accedemos a la ruta create se ejecuta esta función de nuestro controlador. Esta función de nuestro controlador va a crear una orden con datos que le hemos dado de prueba y ahora lo que tiene que decirle al sistema es he creado una orden para que entonces comience todo el proceso. Y eso lo hacemos con nuestro evento como hemos indicado. Para ello usamos nuestro, vamos a ver cómo lo habíamos llamado, Create Order Event. Create Order Event, lo tenemos por aquí. Fijaos que lo tenemos que, como siempre, importar. Aseguraos que se os importa, si no, hacedlo manualmente. Y vamos a ejecutar el método estático dispatch, que lo que hace es despachar el evento. Y a este dispatch le vamos a pasar la información que necesita este evento. ¿Qué información necesita? Recordadlo, lo hemos especificado en su función constructora. Necesitamos la orden para que propague esa información el evento. Así que vamos a pasarle la orden que acabamos de crear, que es esta de aquí. Y ya está. Ahora tenemos ya, sí que sí, el circuito completo. Vamos a repasarlo. Tenemos la ruta y accedemos a la ruta create. Entonces, como es habitual, se ejecuta nuestro controlador. Y nuestro controlador, como todavía no hemos entrado en Solid, pero como estamos dándole una responsabilidad única, lo único de lo que se tiene que preocupar es de crear la orden. Así que crea la orden con los datos que le hemos puesto. Aquí podría ser un formulario, la petición, lo que correspondiese. Crea la orden. Y una vez crea la orden, simplemente lo que hace es comunicar al sistema, oye, acabo de crear una orden, es esta. Y como lo hace con el Order Event. Tenemos un evento que es el que despachamos. Despachamos el evento y le decimos, esta es la orden que se ha creado. Tómala, propaga la información. Y entonces este evento se encarga de recibir esa información y retransmitirla. Como hemos asociado en el Event Service Provider, que hemos visto por aquí, cuando se genera un Create Order Event, los elementos que lo van a estar escuchando en este caso es el Generate Invoice Listener. Así que se ejecutará este Generate Invoice Listener y lo que hará será recibir la información que se ha propagado y crear en su respectiva factura, de tal forma de que ya tenemos todas las partes de nuestro proyecto funcionando. Ya simplemente nos quedaría, no olvidemos que esto es un controlador, una vez hemos despachado el evento, pues retornar una vista o retornar lo que sea. En este caso, pues vamos a retornar éxito y ya está. Vamos a hacerlo para que nos quede luego un poquito más bonito un JSON y ya está. Muy bien. Tenemos entonces ya todo el circuito construido. Nuestra aplicación ya contiene todas las piezas necesarias. Vamos a comprobarlo. Vamos a cerrar por aquí. Voy a abrir nuestra base de datos. La tenemos por aquí. Heidi SQL. Por aquí está ya. Vamos a acceder. Y tenemos aquí la base de datos que hemos denominado Event Example. Así que vamos a buscarla. Aquí la tenemos.
Muy bien, pues ya la tenemos ubicada, tenemos la tabla Invoices y la tabla Orders. En este momento ambas tablas pues están vacías, no tienen nada de información. Así que vamos a levantar el servicio PHP Artisan Serve y vamos a comprobar todo el sistema, que todo funciona tal y como hemos visto en la explicación teórica. Abrimos nuestra aplicación, esto nos va a dar un error de que no lo encuentra porque no tenemos ninguna ruta asociada al raíz. Nosotros la ruta que hemos generado es la ruta create, así que vamos a visitarla. Perfecto, y me dice éxito, lo podemos ver por aquí. Tenemos al tildar la E, pues bueno, no nos aparece en UTF-8, pero tenemos ahí ese éxito recepcionado. Así que todo debe haberse ejecutado en el sistema. Acudimos a nuestra base de datos, la tenemos por aquí. Recordad que tenemos que refrescar. Refrescamos por aquí y podemos observar que efectivamente nos ha creado la orden, que tiene el ID 1 con el user ID 10 y la cantidad 25. Pero esto es algo que ya sabemos nosotros, es decir, nosotros ya sabemos que el sistema nos va a estar, voy a ver si lo puedo agrandar un poquito para que lo podamos ver bien. Nosotros ya sabemos que esta acción la va a estar haciendo porque la ejecutamos en el controlador, aquí no tenemos ninguna duda. Ahora lo que tenemos que comprobar es que esta acción ha tenido que despachar el evento y por tanto la factura tiene que haberse creado. Así que si acudimos a la tabla de Invoices podemos observar que efectivamente nuestro listener ha escuchado que se ha creado el evento, que se ha creado una orden y ha actuado en consecuencia creando una factura con la información de la orden que se ha generado. Tenemos ahora mismo dos zonas de código desacopladas, comunicadas de forma asíncrona a través de esa cola, que va a ir generando todos estos procesos. Muy importante la parte de la generación asíncrona, es decir, nosotros cuando despachamos este evento, nuestro controlador no se queda esperando, no se queda cargando, es decir, no se nos queda waiting mientras se generan todas las acciones de los listeners, sino que continúa funcionando y de forma asíncrona cada listener comienza a trabajar su parte, sin que el controlador se tenga que quedar esperando a que esa orden se genere, lo cual también nos va a dejar una mayor velocidad de respuesta en nuestro servicio, que no va a tener que quedarse esperando a que otros procesos se finalicen. Muy bien, pues hemos cerrado el primero de los casos que tenemos en esta clase de hoy. Todavía nos queda mucho más por ver, así que continuamos. Muy bien, pues ya hemos visto cómo podemos generar eventos y listeners que los escuchen para poder propagar la información dentro de nuestro sistema. El método que hemos visto ahora es el método general y nos vale para cubrir cualquier tipo de propagación de evento, es decir, nos va a valer para mostrar o propagar cualquier tipo de información. Esto significa que lo hemos hecho para la creación de una orden, pero podría ser para cualquier otro tipo de acción, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo absurdo, pero que nos sirva como ejemplo, pues cada vez que nuestro sistema hace una multiplicación por 2, pues queremos propagar ese evento porque queremos contar cuántas veces multiplica por 2 nuestro sistema, lo que sea. Sea cual sea el evento que nosotros vamos a estar propagando, podemos hacerlo a través de este sistema, puesto que es el más generalista. Sin embargo, existen ciertas generaciones de eventos y de listeners que suelen ser bastante comunes desarrollar dentro de una aplicación en Laravel. Y esto es cuando nosotros estamos escuchando la creación, modificación o actualización o borrado de un elemento, es decir, el clásico CRUD sobre un elemento de nuestro sistema. Esto es algo que es una operación muy común y el ejemplo que hemos desarrollado anteriormente nos vale como ejemplo, como ilustración de cuál es este tipo de acción, puesto que es una de las más comunes. Vamos a estar escuchando cuando otro objeto se crea o se modifica o se destruye dentro de nuestro sistema. Para este ejemplo en concreto, para estos casos en concreto, que es un evento que no es abstracto, por decirlo de alguna forma, es decir, que no contiene una información más a discreción, digamos, del desarrollo del usuario, sino que es más común, que es escuchar qué le ocurre a un objeto para actuar en consecuencia. Cuando se da este caso, podemos aplicar
otro patrón distinto de acción, y este es el patrón de observación, el patrón de los observers, que es un patrón de diseño muy común, no es un patrón de arquitectura, sino un patrón de diseño dentro de nuestras aplicaciones, que es muy común y que podemos aplicar cuando la información que vamos a estar propagando y asociando, y en consecuencia los dispatching que vamos a estar haciendo son sobre creación, modificación o eliminado de objetos, vamos a poder estar aplicando este patrón de observación. Esto lo que nos va a provocar es, sobre todo, pues una mayor agilidad a la hora de desarrollar la construcción de estos elementos de eventos y listeners sobre estas acciones, puesto que Laravel ya nos va a ofrecer este patrón de diseño para que nosotros podamos implementarlo, de tal forma que vamos a ganar mayor velocidad a la hora de escribir estas situaciones. Por tanto, hemos visto el caso general, el que nos vale para cualquier tipo de evento y listener, y ahora vamos a ver el patrón de observación que podemos aplicar para cuando queremos buscar la misma funcionalidad, pero cuando esta funcionalidad, este evento, está siempre vinculado a la creación o eliminación de un objeto y no es un caso estándar. Vamos a verlo. Vamos a proceder ahora a ejecutar un patrón de observación dentro de Laravel y vamos a ver que es muy sencillo. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que hemos desarrollado con events y listeners en nuestro proyecto. Por lo tanto, voy a acudir a mi proyecto y voy a eliminar este dispatch que hemos hecho anteriormente, no lo necesitamos. Y en mi event provider, en mi event service provider que tenemos por aquí, voy a eliminar la asociación de estas dos clases. En este caso, la asociación del create order con el generate order. La eliminamos por aquí y ya no lo tenemos ni registrado en nuestro sistema ni lo estamos despachando. Por lo tanto, podríamos directamente eliminar ambos elementos. Yo lo voy a hacer, no es necesario que lo hagáis, pero yo lo voy a hacer para que podáis observar que el patrón de observación está funcionando y que no son los eventos y listeners que tenemos aplicados del ejemplo anterior los que están actuando. Muy bien, hemos eliminado toda esa acción y ya tenemos de nuevo la situación anterior. Generamos la orden, esa orden se crea, pero nada más. No hay ninguna comunicación puesto que ya no tenemos ni los events ni los listeners. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar nuestro patrón de observación. Vais a observar que es muy sencillo. Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro observador. Así que vamos a matar por aquí el proceso, limpiamos la consola y vamos a generarlo. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, php artisan make como siempre. Y en este caso vamos a hacer un observador. Vamos a darle un nombre y por convención pues vamos a darle el nombre de la clase que vamos a estar observando y la palabra observer, si bien simplemente es convención. En este caso vamos a indicar que va a ser el order observer, puesto que vamos a estar observando qué ocurre en nuestro sistema con las órdenes. Si respetamos la convención de nombres, esto es suficiente para poder registrar nuestro observador. No obstante, si por lo que sea nos vemos forzados a no utilizar la convención de nombres, podríamos estar añadiendo el parámetro model para indicar sobre qué modelo vamos a estar observando. En este caso sería el modelo order. Muy bien, pues con esto ya hemos generado nuestro observador. Ya tenemos el observador dentro de nuestro sistema. Vamos a acudir al mismo, a nuestro sistema, lo tenemos por aquí y dentro de la arquitectura que ya tenemos por aquí definida, se nos genera un observers. Ahora se ha generado, aquí está por aquí, con nuestro order observer. Y esto es muy sencillo. Básicamente lo que estamos buscando con este patrón de diseño es un approach distinto. En el diseño anterior lo que hacemos es comunicar que algo ha ocurrido y cuando eso ocurre, los que escuchan actúan. En este patrón lo que hacemos es generar un observador que está mirando a un modelo. Y este observador tiene diferentes funciones. En este caso la función create, la función update, la función deleted y la función restored. Además tenemos el force delete por si hacemos un forzado de borrado. Bueno, es menos habitual, pero también la tenemos. De tal forma que tenemos cada una de las acciones que se van a ejecutar cuando ocurre ese evento. En este caso, esta función create del observador se va a ejecutar cuando se cree la orden. Esta cuando se actualice la orden. Esta cuando se borre. Y así sucesivamente. Tenemos una función que se ejecuta cada vez que ocurre algo con un objeto de ese modelo. Tan sencillo como eso.
Esto tiene diferentes implicaciones de diseño. En la construcción de eventos y listeners, que suele ser muy habitual en DDD, nos permite hacer un desacoplamiento mayor, puesto que tenemos diferentes acciones que pueden estar esparcidas a lo largo de los diferentes bounded contexts de nuestro proyecto. Lo veremos más adelante, pero en definitiva que podemos hacer una diferenciación de diferentes elementos de escucha en nuestro proyecto. Aquí lo que hacemos es aglutinar todas las acciones en función a su consecuencia, es decir, en función a su disparador. Todo lo que dispara la creación de una orden se ejecuta en su observador. Todo lo que dispara el borrado de una orden, en este caso, se ejecuta en su observador y así sucesivamente. En el ejemplo anterior podíamos tener diferentes listeners que van actuando en consecuencia. Aquí lo que hacemos es que todos los listeners que actúan cuando se borra una orden, las funcionalidades, lo que anteriormente estaríamos declarando dentro de la clase, dentro de la función handle, lo estaríamos aplicando aquí en el observador. Por lo tanto, es un approach distinto, tiene un índice de acoplamiento ligeramente superior, pero por otro lado nos facilita la construcción y además es muy utilizado cuando estamos trabajando sobre todo en MVC, es muy común utilizarlo. Vamos a verlo cómo funciona, pero ya os lo podéis imaginar. Vamos a generar nosotros en el order observer, para replicar el mismo ejemplo que hemos hecho anteriormente, en la función de creación, cuando un elemento se ha creado. Fijaos que aquí tenemos el handle de order create event y recibe la orden que ha sido creada. Pues tan sencillo como replicar lo que nosotros estábamos haciendo anteriormente. En este caso, pues lo que vamos a hacer es crear una factura. Y esta factura la generamos con, en este caso, recordamos la taxonomía, podríamos hacer directamente aquí pasarle el order y ya está, pero para que veamos que podríamos añadirle la profundidad de desarrollo que nos interese, pues vamos a hacerlo desglosando cada una de las características, el amount y el order ID, y simplemente pues vamos a por ello. Amount es el order amount y el order ID es el order ID. Muy bien. Y así pues creamos nuestra factura. Podéis ponerlo así si veis que, bueno, que es más sencillo, es más legible, pero ya está. Lo ubicamos dentro de la función de creación. De igual forma, si tuviésemos que desarrollar otras acciones que se disparan cuando se crea el elemento, pues las iríamos ubicando todas dentro de la función created. Y de igual forma con el resto, con el restore, con el for delete o con el update, con cualquiera de ellas. De tal forma que la construcción de nuestra invoice, pues también la desacoplamos del controlador, pero lo hacemos a través, en este caso, de un observador en lugar de un evento y un listener. Como podéis observar, la construcción es mucho más rápida, ya que simplemente creamos el observador y describimos cuáles son las acciones asociadas. Una vez lo tenemos hecho, ya lo único que nos queda es registrar que este observador debe estar funcionando en nuestro sistema, al igual que hacíamos con los eventos. Y para ello tenemos dos opciones distintas. Al igual que ocurría con los eventos y los listeners, lo que vamos a hacer es acudir a nuestro proveedor de eventos, es decir, a nuestro Event Service Provider. Vamos a ubicarlo por aquí, lo tenemos aquí, Event Service Provider. Y tenemos dos opciones para hacerlo. Una de ellas es registrar directamente esta escucha en el boot de nuestro Event Service Provider, donde podemos registrar cualquier tipo de evento para nuestra aplicación. Hacerlo de esta forma es muy sencillo, simplemente indicamos que al modelo order vamos a estar observándolo, observe. ¿Y con qué clase lo vamos a estar observando? Pues con la clase order observer que hemos creado, es nuestro observador. Y ya está, tan sencillo como esto. Vamos a indicar que vamos a estar usando el app models order, perdón. Muy bien. Y vamos a indicar también que vamos a estar usando el order observer, que ya me lo ha autoimportado por aquí. Perfecto. Muy bien, pues esta es la primera de las fórmulas, muy sencilla. Directamente en el boot, pues vamos a indicar que a nuestra order vamos a estar observándola con el order observer y de esta forma ya dejamos registrada esa observación en nuestro sistema.
Y otro formato sería igual que tenemos con nuestra variable listen, podríamos tener también una variable protected que vamos a estar sobreescribiendo, que es la de observers, y de igual forma podemos pasarle un array con todas las observaciones. En este caso, a la order class la estaríamos observando con los diferentes clases, un array, igual que ocurría anteriormente con el listen. El formato, si observáis, es el mismo que usamos para el listen, solo que marcando los observers. Y en este caso, pues tendríamos el order observer class. Son los dos métodos que tenemos para registrar esta observación, generándolo a través de la variable observers, igual que hacemos con el listen, la misma estructura, pero indicando las observaciones, o haciéndolo a través del boot, a través del método estático observe, que nos va a permitir marcar esa observación. Y de esta forma tenemos ya estructurado todo nuestro proyecto. Hemos hecho la misma funcionalidad, pero en esta ocasión la hemos hecho a través de un patrón de observación en lugar de un patrón de eventos y listeners. Vamos a levantar de nuevo el servicio. PHP Artisan Serve. Y vamos a volver a comprobarlo. Ya lo tenemos levantado. Abrimos de nuevo nuestra aplicación, la tenemos por aquí y vamos a acudir a la ruta create. Esperamos a que se ejecute. Y éxito. Muy bien, pues ya ha sido generado, así que ahora sí acudimos a nuestra base de datos, acudo a la sección de orders y ya puedo ver que se ha generado esta segunda orden con la información que hemos llamado ahora. Recordad que la primera es del ejemplo anterior. Y si ahora acudimos a las facturas, a las invoices, también tenemos dos. La que hemos generado a través de observaciones y la que generamos en el ejemplo anterior a través de los eventos y los listeners. Hemos visto el ejemplo aplicando events y listeners y hemos visto también cómo podemos aplicar el patrón de observación. Hemos finalizado con esto la primera parte de la clase. Vamos ahora a por la segunda parte, en la cual vamos a estar trabajando dos conceptos que también son nuevos. Y estos son los conceptos de los comandos propios o comandos personalizados, los custom commands, y la generación de tareas programadas o jobs dentro de nuestro sistema. Hasta ahora, todos los desarrollos que hemos ido realizando a través de terminal han estado soportados por diferentes comandos, líneas de comando que hemos invocado a través de PHP Artisan, que Laravel ya nos ofrece. Sin embargo, a partir de ahora vamos a introducir una metodología para poder desarrollar nosotros nuestros propios comandos, es decir, comandos que desarrollen o que realicen las tareas que a nosotros nos interesan. Si bien esto podríamos pensar que es una actividad o un desarrollo que no puede ser especialmente relevante, va a ser muy relevante y muy importante, ya que nos vamos a basar en los comandos desarrollados por nosotros para ejecutar diferentes acciones en el futuro. Lo vamos a ver con los jobs, las tareas programadas, que vamos a estar apoyándolas en comandos, pero también en el futuro dedicaremos un curso exclusivamente al uso de CQRS y a tareas gestionadas a través de comandos o guiadas por comandos, que son otros patrones distintos que también podemos aplicar dentro de nuestros sistemas. Bien, sin más, hemos visto entonces cómo podemos utilizar en clases anteriores los diferentes comandos de PHP Artisan. Vamos a aprender ahora cómo podemos nosotros crear nuestros propios comandos. Vamos a por ello. Muy bien, pues vamos a comenzar creando nuestro primer comando y para ello vamos a acudir a nuestra terminal y vamos a ejecutar el comando php artisan make :command y vamos a especificarle qué comando queremos crear. En nuestro caso, pues vamos a hacer, siguiendo el ejemplo que hemos hecho anteriormente, un comando para crear una orden en el sistema. Así que vamos a llamarlo create order command. Por norma general, vamos a marcarle siempre ese command detrás a los comandos que generemos. Muy bien.
Una vez hayamos creado el comando, es decir, que tengamos ya nuestro comando preparado en nuestro sistema, vamos a comenzar a desarrollarlo y vamos a ver que se basa, cada uno de los comandos, en 3 puntos principales. En primer lugar, su firma, su descripción y en tercer lugar una función handle, que es la que ejecuta. Vamos a verlo. Acudimos por aquí a nuestra estructura y vamos a observar que en app, dentro del directorio console, tenemos un nuevo directorio que se ha generado que se llama comandos. Y aquí tenemos nuestro create order command. Vamos a hacer algo de espacio y vamos a ver cuáles son las 3 partes principales de un comando. En primer lugar, tenemos la firma del comando. La firma del comando es muy sencillo, simplemente es la orden que vamos a ejecutar por terminal para llamar a este comando. Por ejemplo, la firma de crear un controlador sería make :controller. Pues nosotros aquí vamos a especificar cuál es la firma para crear nuestro comando, es decir, la instrucción de terminal que ejecuta nuestro comando. En segundo lugar, podemos añadir una descripción de qué hace nuestro comando, cuál es su cometido. Y en tercer lugar, tenemos una función handle que es la que ejecuta nuestro comando. Como siempre, toda esta acción no va a ocurrir a base de magia, sino que es la signature, el description y el handle nos van a estar funcionando porque nuestra clase createOrderCommand está extendiendo una clase, que es la clase command, que es la que ya nos incorpora toda la funcionalidad básica que hace que el signature sea la firma, el description sea la descripción y la función handle la que ejecutamos. Sabiendo esto, vamos a hacer ahora nuestra firma entonces. Vamos a hacer, por ejemplo, que la firma sea make :order para crear una orden. En la descripción, pues podríamos estar especificando, por ejemplo, que this command creates a new random order, por ejemplo. Y ahora podemos proceder ya a ejecutar lo que realiza nuestro comando. Los comandos siempre, por defecto, van a devolvernos un entero con el éxito o no éxito de la operación. Esto podemos hacerlo retornando el command success o command error o command lo que corresponda para informar de si la acción ha ocurrido satisfactoriamente o no. Y en nuestro caso, como hemos dicho, lo que vamos a estar haciendo es lo mismo que hacíamos en el order controller, que es crear nuestra orden. Así que voy a copiármelo por aquí y directamente nuestra función handle ya haría lo que tenga que hacer el comando. En este caso, pues crear una orden. Para que poder utilizarla, voy a importarla. Use app models order. Y ya está. Entonces tenemos un comando, que es el comando make order, que crea una nueva orden, como podemos ver en su función handle, y nos da éxito. Muy bien. Este es el ejemplo más sencillo de comando que podemos generar. Tenemos que tener en cuenta que los comandos tenemos que registrarlos en el sistema. Y por defecto, en las últimas versiones de Laravel, podemos observar que si acudimos a nuestro app console y acudimos al kernel, dentro del kernel ya nos va a estar cargando todos los comandos que se encuentren por defecto en el directorio commands. Nuestro comando, como ya se encuentra dentro del directorio commands, va a ser automáticamente cargado. Pero si estáis trabajando en versiones más antiguas de Laravel, vais a necesitar cargar en el kernel, en la sección de commands, ese comando, la dirección del comando. También va a ser necesario cargarlo, esto lo hacemos con el método load, si ubicamos nuestro comando en un directorio distinto. Por ejemplo, si estamos trabajando en otro tipo de patrón de arquitectura, como podría ser un DDD, y tenemos un comando dentro de un bounded context que tenemos fuera de nuestro directorio app, pues tendríamos que especificar su carga. Muy bien. Tenemos entonces la especificación de nuestro comando, así que ya podemos proceder a ejecutarlo. Tenemos la creación de nuestro comando por un lado y la carga del comando en el sistema, que como decía, en las versiones modernas de Laravel, Laravel 9, Laravel 10, ya nos aparece automáticamente cargado. Así pues, ahora, y teniendo este sistema,
podríamos invocar este comando a través de su firma. Por tanto, si yo quiero ejecutar este comando que acabamos de crear, podría hacerlo, vamos a hacer espacio, invocando en la consola PHP Artisan y ahora su firma. En este caso, make order. Y ahora, una vez finaliza, recordad que estos errores de consola solo me aparecen a mí, a vosotros no deben apareceros porque estoy grabando un curso de sistemas y estamos tocando los módulos de PHP, pero esto a vosotros no tiene que saliros. Y si acudimos ahora a nuestra base de datos, pues si acudimos a las órdenes deberíamos ver que se ha generado nuestra orden. Perfecto. Podemos observar que ahora ya tenemos una tercera orden generada, que en esta ocasión no la hemos hecho ni por eventos y listeners, como la primera, ni a través de un observador, como la segunda, sino que lo hemos hecho a través de un comando, que es el punto de la tercera. Muy bien, pues ya hemos visto cómo podemos crear comandos, la forma más sencilla para ejecutar nuestros comandos. Sin embargo, esto tenemos ahora que ampliarlo. Y vamos a ampliarlo en base a dos acciones. La primera es cómo podemos hacer que nuestros comandos reciban parámetros. Es decir, este comando no está recibiendo ningún parámetro, pero podríamos estar recepcionando información que va a ser introducida dentro del comando para poder generar la información correspondiente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y lo segundo es ver cómo podemos poner a disposición de otros sistemas los comandos para que puedan ser ejecutados, al igual que hacíamos o explicábamos con el broadcasting. Vamos a por ello. Compliquemos ahora un poco el uso de los comandos, y esto va a ser añadir diferentes parámetros que vamos a poder especificar en la firma de nuestro comando. Para ello es muy sencillo. Dentro de la firma, después de la especificación del nombre de la firma, vamos a especificar cuáles son los atributos y los vamos a hacer entre llaves. Por ejemplo, nosotros podríamos pedirle el user ID y el amount para usar esa información y crear la orden con esa información. Así pues, nosotros podríamos indicarle que vamos a estar esperando el user ID y que vamos a estar esperando el amount, que son los dos parámetros que vamos a poder estar recepcionando dentro de nuestro comando. Fijaos cómo es muy sencillo, simplemente especificamos esos parámetros entre llaves. Una vez lo hemos especificado, ya podemos utilizarlos dentro de nuestra función handle. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. Para recibir esa información, yo voy a hacerme por aquí una variable que sea userID y voy a recoger la información que se nos ha pasado dentro de la ejecución del parámetro userID. Entonces, para hacerlo, simplemente dentro del this, puesto que es una clase, podemos acudir al método argument, que nos recoge los argumentos en función a su nombre de clave. En este caso, pues sería el argumento userID. De igual forma, podría estar recogiendo la cantidad, voy a hacerlo en variables para que lo veamos bien, obteniendo el argumento, en este caso, amount. Y ahora que ya tengo esta información, puedo utilizarla. El userID va a ser el userID que se me ha indicado en el parámetro y la amount, la cantidad, igual, la cantidad recogida. Ya hemos modificado nuestra instrucción y ahora ya podemos proceder a ejecutarla. Ahora podría volver a hacer PHP Artisan make order y ahora indicarle pues que él, en este caso, nuestro user ID va a ser por ejemplo, el 20 y la cantidad, pues 100. 20, 100. Acudimos ahora a nuestra base de datos. La tenemos por aquí. Vamos a acudir a la sección de órdenes. Refrescamos y aquí la tenemos. Podemos observar que ahora ya tenemos una cuarta orden, cuyo user ID es el 20 y el amount es 100. Hemos recogido esa información a través de los parámetros del comando. Por supuesto, el uso de los, en este caso, de los parámetros utilizados,
no va a en este caso el uso de la instrucción a través de comando no va a afectar, en este caso, al observador que tenemos creado. Recordad que tenemos un observador que cuando se crea una orden automáticamente genera su factura, y esto sigue funcionando sin ningún tipo de problema, no importa cómo lo creemos. No importa si lo creamos por un controlador o, como es este caso, a través de un comando. Nuestro observador continúa funcionando y ha ido generando también las correspondientes facturas de cada una de las órdenes que hemos estado lanzando, que hemos estado disponiendo. Y todo esto, pues, de una forma gestionada o conducida a través de comandos, es decir, un command driven que estaremos trabajando más adelante. Quiero dedicar un curso solo a patrones de trabajo con CQRS y guiados por comando. Muy bien, pues ya hemos visto entonces cómo podemos también realizar comandos más complejos que estén recibiendo cierto tipo de parámetros. Ahora lo que nos quedaría es, en el caso de que nos resulte interesante, poder exponer estos comandos. Y como podéis imaginaros, lo vamos a hacer dentro de la sección de Routes. Igual que tenemos el API.php para las rutas API, igual que tenemos el web.php para las rutas de vistas, igual que tenemos el channels.php para hacer el broadcasting de los canales que podemos exponer. No hemos entrado a ejecutarlos en detalle todavía dentro de esta clase, porque cuando estemos haciendo y trabajando las arquitecturas de microservicios vamos a hartarnos de hacerlo. Y de igual forma tenemos en el roots el console.php que nos va a permitir exponer, en este caso, los comandos. Aquí podemos ver que lo hacemos con artisan command, especificamos la exposición de nuestro comando y podemos hacer la descripción también de nuestro comando, igual que funcionaría con una closure estándar. No obstante, y al igual que ocurre con los channels, vamos a estar trabajándolo posteriormente cuando estemos dedicando arquitecturas CQRS y EDD, Event Driven Design, que vamos a estar también aplicando. Entonces todo esto también nos vamos a detener a hacerlo. Pero me interesa que sepáis que podemos exponerlos, tanto los channels como los comandos, a través de channels y console dentro de la sección de rutas, para que ahora ya sí podamos entender qué son los 4 archivos de rutas que tenemos disponibles, y ya con eso tenemos el overview completo de este directorio. Muy bien, hemos visto entonces cómo podemos utilizar los comandos a través de, en este caso, la terminal, pero también podemos estar utilizando los comandos e invocando dichos comandos en cualquier otra parte de nuestro sistema. Por ejemplo, un controlador podría estar invocando un comando, y aquí yo, en lugar de crear esta orden, pues directamente lo que podría hacer es ejecutar el comando correspondiente, y esto lo vamos a hacer con la clase artisan. Y dentro del método estático call vamos a poder llamar a cualquier tipo de comando. Vamos a hacerlo. Tenemos entonces por aquí nuestra clase, y simplemente vamos a ver si me lo autoimporta. Si no, lo hacemos manualmente. Me lo ha importado, perfecto. La clase está de aquí, Illuminate, Support, Facade, Artisan, para importar el Facade de Artisan, y directamente podemos utilizar el método estático call, al cual podemos pasarle, como veis, cuál es el comando y posteriormente cuáles son los parámetros que vamos a pasarle. En este caso, pues podríamos estar especificando que va a ser el comando make order, y los parámetros que le vamos a pasar se lo podemos pasar como un array, y podríamos indicarle que el user ID pues va a ser, en este caso, pues el 75, y que el amount, en este caso, va a ser pues 60, por ejemplo. Y tan sencillo como eso. También podemos utilizar la llamada a los comandos a través de los controladores para, por ejemplo, si queremos construir, por ejemplo, un instalador de nuestro sistema y queremos tener un acceso a los comandos a través de una ruta install, por ejemplo, que vaya ejecutando todos los comandos de instalación y que se vaya encargando de hacer, pues imaginad que vamos a hacer ese instalador, ¿vale? Entonces, si tenemos ese ejemplo, pues podríamos tener aquí una función public function install, y esa función instalar pues comenzaría a ejecutar todo lo que necesita nuestro sistema para ser instalado. Pues artisan call, y empezaríamos por migrate, para hacer el PHP artisan migrate.
Después, pues podríamos hacer artisan call y dbSeed y poblamos la base de datos con todos los seeders y así vamos haciendo la instalación de nuestro proyecto con un instalador, por ejemplo. Sería un buen ejercicio para trabajar los comandos. Muy bien. Tenemos entonces ya visto cómo podemos utilizar los comandos, cómo podemos exponerlos y sobre todo cómo podemos escribirlos. Ya tenemos el overview completo sobre los comandos. Y la última parte que nos quedaría de la clase es la especificación de las tareas programadas. Y es que a veces nos puede resultar interesante en nuestro sistema que haya tareas que se ejecuten de forma repetida en cierto momento. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, pues vamos a escribir un proceso que estamos dentro de un foro, por ejemplo, estamos haciendo un foro de dudas y queremos escribir un proceso que detecte qué preguntas están inactivas o no tienen inactividad para marcarlas como cerradas, como hilos cerrados, porque son ya preguntas que están inactivas porque no se habla en ellas. Pues esto lo podríamos hacer, por ejemplo, con una tarea programada, que todos los días, a cierta hora, ejecute un comando sin necesidad de que ningún usuario lo invoque. Directamente esté programado en el sistema, que, por ejemplo, pues todos los días a medianoche, pues el sistema compruebe automáticamente que si hay algún post inactivo y en ese caso pues lo marque como inactivo o haga la tarea que corresponda. Evidentemente la tarea ya sabemos hacerla, la tarea la vamos a hacer con un comando. Nosotros vamos a escribir un comando que ejecute esa tarea que queremos repetir. Sin embargo, lo que nos queda por ver es cómo utilizamos ese comando de forma programada, de forma repetida. Vamos a por ello. En última instancia, vamos a ver cómo podemos programar la ejecución de nuestros comandos de una forma periódica. Si bien aquí tenemos dos vertientes distintas, por un lado tenemos la programación o el scheduling de nuestros comandos dentro del sistema, que es la acción que vamos a realizar ahora, decir también o adelantar que posteriormente, cuando entremos a trabajar colas de mensajería en profundidad, y vamos a dedicar un subcurso solo exclusivamente al uso de colas de mensajería, podremos hacer también ejecuciones de jobs más densas, más complejas. De momento me vale con que podamos aprender a programar nuestros comandos, puesto que, como indico, toda la parte de colas de mensajería vamos a dedicarle un curso en concreto y trabajaremos Redis y trabajaremos Kafka y trabajaremos también RabbitMQ probablemente. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos entonces sin el uso de ningún proveedor externo, este uso de la programación de nuestros comandos? Es muy sencillo. Simplemente vamos a acudir a nuestro app y en la sección de console tenemos el kernel, que es el que se encarga de poner todo en marcha y de hacernos la gestión de los comandos en nuestro proyecto. Si recordáis, tenía este kernel que está extendiendo a console kernel dos funciones principales. La función commands, que se encarga de marcar todos los comandos que vamos a poder estar utilizando. Podemos ver que tenemos los comandos que se encuentran en console.php, en los roots, que ya hemos visto antes, y también tenemos todos los comandos que se encuentren dentro del directorio commands de nuestro proyecto. Y a eso se dedicaba la función commands. Sin embargo, aquí arriba tenemos también otra función, que es la función schedule. Es programar, pero desde el punto de vista de tarea programada, es decir, agendar, sería quizás la palabra en español, agendar una ejecución. Y aquí vamos a poder marcar dentro del kernel cuando queremos ejecutar cada uno de los comandos. Y esto es muy sencillo. Simplemente vamos a marcar en nuestro schedule, vamos a indicarle, perdón, he puesto un igual, que queremos agendar la ejecución de un comando. ¿Qué comando? Pues igual que como lo hemos estado invocando a través del controlador, es decir, el comando y luego le podemos pasar los parámetros, como por ejemplo en este caso sería make order
y luego podríamos pasarle un array con los parámetros que necesita ese comando en el caso de que los necesite. En nuestro caso, pues era el user ID y el amount. Muy bien. Y una vez que hemos invocado al comando, podemos especificarle cada cuánto queremos que se ejecute. Y aquí podríamos indicarle, por ejemplo, que queremos que se ejecute una vez al día, daily. O podríamos indicarle que queremos que se ejecute todas las horas, hourly. O podríamos estar especificando que se ejecute todos los días en un momento concreto, daily at. Y así tenemos diferentes métodos para poder especificar la periodicidad con la cual queremos que se ejecute nuestra instrucción. Normalmente, pues acudiremos a instrucciones como por ejemplo hourly o daily como base estándar. Sin embargo, puede darse también la situación de que nosotros queramos tener un control completo de cuándo se ejecuta, es decir, que podamos indicarle no solo cuándo se ejecuta, sino en qué minuto, en qué hora, exactamente en toda la explicación concreta de cuándo queremos que se ejecute. Por ejemplo, queremos que se ejecute pues a las 12 en punto de la mañana todos los días, o a las 12 y 3 de minutos de la mañana todos los meses. Y para hacer eso tenemos el método cron, y aquí podemos hacer una expresión cron. Como pues, si conocéis las expresiones cron, pues nos permiten marcar o especificar que queremos marcar como minuto, hora, día, mes para la ejecución de nuestra tarea programada. Vamos a hacer un ejemplo para que aquellos que no conozcáis las expresiones cron lo veáis rápidamente. Empezamos, es muy sencillo, y una instrucción cron, en primer lugar lo que vamos a expresar es el minuto en el que se ejecuta. Por ejemplo, podríamos decir que se va a ejecutar en el minuto 10 o en el minuto 12. Vamos a poner un ejemplo claro, que queremos hacer que nuestra instrucción se ejecute a las 3 y cuarto de la mañana, por ejemplo. Pues entonces los minutos serían 15. Y el segundo valor, que son las horas, sería 3. Esto va a ejecutar nuestra instrucción a las 3 y cuarto. El siguiente valor es el mes, es decir, en qué mes queremos que se ejecute. Pues esto lo vamos a hacer con el día del mes, el día del mes, el día 15, o el día 20 de cada mes, o el día 30 de cada mes. Después, el mes en concreto, de cada mes no, de mayo, que es el 5. Y en última instancia podemos especificar el día de la semana, que se especifica de 0 a 6, donde 0 es el domingo, 1 es el lunes, 2 es el martes. Nosotros, por ejemplo, podríamos decir que el martes. Y esta tarea se ejecuta a las 3 y cuarto, el día 30 de los meses mayo, que son martes. Claro, aquí evidentemente una de las preguntas que me podéis hacer es, pero aquí no veo la periodicidad, aquí solo veo la ejecución en un momento concreto. Para eso, las instrucciones cron nos ofrecen la wildcard del asterisco, que significa todos. Así pues, el día de la semana podría decirle que sean todos. El mes no quiero que sea en mayo, quiero que se ejecute todos los meses. Y no quiero que se ejecute el día 30 de cada mes, sino quiero que se ejecute, por ejemplo, todos los días. Pues con esta wildcard, que significa todos, pues ahora ya tenemos una expresión cron que nos ejecuta nuestro comando a las 3 y cuarto todos los días de todos los meses de todos los días de la semana. Y así podemos hacer la configuración de nuestra expresión. Por ejemplo, podríamos querer también que se ejecute pues directamente pues todos cada 15 minutos, podríamos decirle. Y así tenemos un comando que se ejecuta ya no una vez al día, o sino una vez cada 15 minutos. De esta forma podemos hacer la construcción de las expresiones cron. De igual forma que tenemos la expresión cron, como decía,
podemos también, en el caso de que no necesitemos ser tan específicos, hacer la especificación con las funciones, por ejemplo, daily, y lo ejecutará una vez al día, o hourly, y nos lo ejecutará una vez a cada hora. Y de esta forma vamos a poder controlar la ejecución de una tarea periódica gestionada por comando. Dentro de este punto es muy importante también destacar que cuando nosotros levantamos el servidor de pruebas, es decir, hacemos nuestro PHP Artisan Serve, las tareas programadas nos van a funcionar sin ningún problema. Pero cuando subamos el contenido a producción, dentro del servidor, dentro del hosting que estemos utilizando para alojar nuestra aplicación, en su sección de cron o en su sección de tareas programadas, tendremos que hacer que su cron también ejecute esta instrucción para que nos funcione correctamente en producción. Esto es clásico en entornos, por ejemplo, Share Hosting Linux, donde tenemos que hacer esta especificación. Pero eso ya lo veremos cuando estemos dentro de la clase de Deploy. Muy bien, pues con esto cerramos todo lo que teníamos pendiente en la clase de hoy y vamos a prepararnos ya para la siguiente. Y cerramos con esto la clase de hoy, donde hemos visto muchos conceptos nuevos. Es muy importante que repaséis estos puntos y que los interioricéis, porque si bien son puntos que podríamos, en el caso de que no los conociésemos, en el caso de que no conociésemos cómo hacer un comando o cómo hacer un patrón observador o también cómo hacer un evento y un listener, podríamos encontrar otros vehículos para poder hacer también estas acciones. Es muy importante que los practiquéis porque vais a ver que luego, posteriormente, cuando vayamos avanzando también hacia otros patrones de arquitectura, esta es la piedra angular sobre la cual se van a sostener muchas acciones. La piedra angular sobre la que se va a sostener CQRS, la piedra angular sobre la que se va a sostener los patrones de arquitectura EDD o Event Driven Design, o también los patrones de arquitectura DDD, de Domain Driven Design, que también se basan mucho en este tipo de desacoplamientos con otro tipo de acción, por supuesto, no en este caso los hemos visto enfocados al patrón MVC, pero van a ser de mucha utilidad en el futuro, y sobre todo porque todo este tipo de herramientas son las que luego nos permiten hacer construcciones más sólidas, ya que si hacemos, y esto lo digo por experiencia personal que me ha pasado a la hora de analizar muchos proyectos, sobre todo pues proyectos más pequeñitos o proyectos más junior, por decirlo de alguna forma, que cuando no confiamos en las estructuras que conocemos, en este caso el circuito básico de una gestión por controlador, tendemos a engordar muchísimo los controladores y a hacer código que luego no es escalable o que es muy difícil de mantener a futuro. Por eso siempre es bueno, y los que me conocéis ya lo sabéis, que yo siempre pongo mucho hincapié en la estructura, en la arquitectura, tanto en la macroarquitectura como en la arquitectura interna de la aplicación y de cada uno de los módulos que vayamos a ir construyendo, para que luego los proyectos sean escalables y no nos lastren a futuro con malas decisiones de diseño que estemos tomando al principio. Por ello, todas estas herramientas que hemos visto hoy son de especial relevancia. Y muy bien, ya con esta clase ya nos queda poquito para terminar el patrón MVC. Yo creo que nos quedan alrededor de unas 5 clases como mucho, incluyendo testing y despliegue de MVC, así que ya no nos queda demasiado y podremos pasar también ya a ver nuevos patrones de arquitectura. Como siempre, espero que te haya sido de utilidad la clase. Si te gusta el contenido, dale a like y todas esas cosas de mendicidad online que suelen venir muy bien, sobre todo para apoyar el contenido y para darle más difusión a este tipo de cursos que, ya que llevan un trabajo detrás, pues bueno, pues siempre es interesante que al menos lo aprovechen el mayor número de personas. Eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase. A programar.